Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Empieza bien tu día con nosotros. Estamos transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, México, la ciudad de la eterna primavera para todo el mundo. Desde la plataforma en Facebook de radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Soy su servidor Arturo Aguirre. Gracias por estar con nosotros en Radio Primavera y por acompañarnos a través de Radio Primavera Cuernavaca en Facebook Live. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa del curso Recuperando nuestro Patrimonio Cultural Compartido 2022. Para nosotros es un gran honor y una gran responsabilidad llevarles hasta ustedes a través de la Universidad Interamericana y por supuesto también en coordinación con el Seminario de Cultura Mexicana, capítulo Morelos, este ciclo en el que tendremos pues conferencias muy interesantes. El día de hoy tenemos a nuestro coordinador académico, que es el doctor Juan Antonio Siller Camacho, en esta primera conferencia, pero antes voy a saludarlo para que nos platique cuáles son las expectativas de este ciclo de conferencias, las misiones jesuitas guaraníes desde de Chiquitos, Bolivia. Doctor Siller, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, un gusto de estar nuevamente en este año 2022, en este ciclo que hacemos gracias a la Radio Primavera Cuernavaca y hemos pensado continuar con el tema de retomar más bien, porque el ciclo pasado estuvimos hablando de los itinerarios culturales en la parte militar, es decir, puertos, fortificaciones, pero ahora nos interesa ver un poco este tema desde el punto de vista de las misiones de frontera, que también tuvieron un papel muy importante. Y este ciclo de las misiones jesuitas guaraníes en la región de Chiquitos, en Bolivia, es poco conocido en México, es decir, en la parte académica, en la universidad y en otros sitios, se habla poco y se conoce poco y se encuentran publicaciones muy aisladas, no tenemos tantas publicaciones sobre este tema, al menos en México. Es un tema más conocido por nuestros colegas en Sudamérica o en otros lugares, y creo que vale la pena traerlo y conocerlo. Este ciclo lo iniciamos en 2020 en la Facultad de Arquitectura, en la División de Educación Continua de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, y con el inicio de esta pandemia en la que todavía estamos inmersos, tuvimos dos sesiones, esta conferencia que vamos a dar y una segunda ya de la serie de las misiones, y tuvimos por responsabilidad que suspender el ciclo. Lo suspendimos unas semanas antes. Posteriormente la universidad propuso a todos los académicos que se hiciera estas restricciones por protección a profesores, alumnos, y el ciclo eh, se suspendió, no se canceló, se suspendió, se pospuso, pero qué mejor ahora en este nuevo medio de la radio y la gran difusión que hemos tenido a través de estos programas y sus grabaciones, que retomemos el ciclo completo, que va a ser de 12 conferencias, una inicial sobre el pueblo de Santa Cruz en Bolivia, que es una fundación muy temprana, muy importante, y posteriormente estaremos hablando de cada una de estas misiones en esta región con una conclusión final en el último programa y algunos invitados especiales que van a hablar de temas de historia y del contexto histórico de estas misiones. Muy bien, doctor, pues sin más, vamos a pedirles a todos nuestros amigos que nos están siguiendo a través de Radio Primavera Cuernavaca en Facebook Live, que pongan su mente y su corazón abierto para comenzar a escuchar este ciclo de conferencias que sabremos que tendrán un efecto positivo en todos y cada uno de nuestros amables seguidores en Facebook Live. Sin más, lo dejamos los micrófonos para usted, doctor Juan Antonio Siller Camacho, con este primer tema.
Adelante, por favor. Muchas gracias. Sí, iniciamos este ciclo con esta conferencia. Bien. Bien, estas misiones jesuitas están ubicadas en la región de Bolivia, en la zona cercana a la frontera eh, ya con Brasil, y corresponden a misiones también muy importantes junto con las que se desarrollaron en Paraguay, Argentina, Brasil, Perú, etcétera, y que las de Bolivia en esta región en particular y este grupo de misiones de las que vamos a hablar tuvo una importancia fundamental. Estas misiones españolas se establecen en poblaciones y ciudades que se van fundando ya a partir del siglo XVI, como es la Asunción en 1542, Pilcomayo en 1547, Cotoca 1547-49 y la ciudad de Lima en 1549. Aquí vemos una relación de fundaciones muy tempranas, tanto en la costa del Pacífico como en el Atlántico, entre 1524 en el Pacífico y a partir de 1532 en otras regiones. Por mencionar algunas, Puerto San Fernando en 1524, Buenos Aires en 1536, La Asunción en 1537, Candelaria en 1537, Los Reyes en 1543, Nueva Asunción en 1559, la ciudad de Mendoza en 1561 y Santa Cruz de la Sierra, del cual vamos a hablar en Bolivia, hacia 1561. Córdoba en 1563, Tucumán en 1565, la ciudad de Salta en la parte norte de Argentina en 1582 y luego otras fundaciones en la región del Pacífico, en el otro extremo, también muy tempranas, va a ser Cartagena hacia 1532, Cusco en 33, Guayaquil en 35, Lima en 35, Trujillo en 35 también, La Plata en 38, Arequipa en 40, Santiago de Chile en 41, Potosí en Bolivia en 1545, La Paz en 48, San Lorenzo de la Frontera de Caracas en 1567 y Maracaibo en 1573. Es decir, podemos ver en ese mapa que aparece en pantalla los puntos tanto en las corrientes de navegación de las que hemos hablado en el ciclo anterior, puertos y fortificaciones del Atlántico como del Pacífico y todas estas ciudades que van siendo establecidas en la zona sur de América desde el siglo XVI. Aquí tenemos este mapa que es muy bonito, es un mapa extraordinario que marca la extensión y situación de los gobiernos de Santa Cruz de la Sierra y de los pueblos y indios llamados chiquitos. Entonces aparece con la letra A, voy a ver si la localizo por aquí, aparece Santa Cruz, y luego aparecen todos los pueblos de indios y las estancias y todas las demás poblaciones en esta región donde vemos marcadas algunos caminos de herradura y el aprovechamiento del río, que era la forma de entrar hasta este punto, y luego por tierra era la forma de irse acercando a la zona donde se establece la primera fundación de Santa Cruz y posteriormente, aquí la tenemos con la letra A de la sierra, veamos todo este recorrido y luego cómo posteriormente cambia a la ubicación actual. Es interesante estar en el lugar y observar la topografía, la geomorfología del sitio y el emplazamiento que ahí se establece. Yo considero que es un punto en el camino para entrar al resto de la región, es un punto en donde además con esta montaña, ese farallón del Cerro Santa Cruz en la
parte posterior de una de sus laderas donde se establece el asentamiento, pues servía como un punto de vigía, un punto de observación de toda esa llanura tan extensa y de lo que en ella cruzaba a través de estos caminos de herradura, caminos viejos que iban a tierra adentro del territorio. Además que este punto podía haber permitido en su momento una protección como una especie de fortificación en la parte elevada. Si observamos los farallones que los circundan y el difícil acceso a la cima, en donde podía ser un punto estratégico para este asentamiento de esta primera ciudad. Aquí vemos algunos otros paredones, vemos la defensa y protección natural del emplazamiento y cómo el agua a través de algunos manantiales llegaba de este macizo montañoso al poblado y abastecía de agua y de algunos estanques que se fueron haciendo de manera doméstica en lo que es el sitio arqueológico actual. Aquí se puede ver desde la parte alta de este cerro, de esta montaña, la llanura tan extensa sobre la que se cruzaba desde el arribo en río y luego por tierra en caminos muy extensos y se entraba al territorio de la Chiquitanía, es decir, toda esta región de las misiones de Chiquitos que van a ser fundadas más tarde por los jesuitas. La población que vemos al fondo es una de las misiones, San José, es decir, de este pueblo viejo de Santa Cruz, se baja posteriormente a la fundación que se hace del pueblo de indios y de la misión guaraní en la parte baja, y ahí se puede ver la extensión actual y la cercanía de esta población con este asentamiento histórico y arqueológico. Aquí vemos la vegetación, los acantilados y la parte alta que he mencionado de esta elevación y cómo el propio macizo montañoso permitía una posible defensa en un momento dado y protección de los pobladores del lugar. Aquí se puede observar la extensa llanura y algunos caminos que todavía aparecen ahí, caminos nuevos y caminos viejos, y algunos macizos de montañas al fondo que dejan el paso de la región de Arribo y el cruce hacia la región de Chiquitos. Esta foto con acercamiento desde el mismo punto se puede observar la misión, la torre y las partes frontales del conjunto de la misión San José, y el centro de esta misión con una gran plaza al frente y el sistema de manzanas que se hicieron para sus pobladores indígenas, era una población únicamente indígena, y la población actual como ha ocupado ese asentamiento original. La misión, vamos a hablar de ella en particular, pero se ha conservado en muy buen estado, y este es el contexto cercano a esa primera fundación del siglo XVI. Estas son la geomorfología, la forma de estas rocas que son muy llamativas. Es todo un paseo para la gente de San José, acudir tanto al cerro, subir, ver las vistas, su entorno, visitar estas elevaciones de montañas y macizos rocosos y visitar el sitio arqueológico histórico de Santa Cruz. Esta es la entrada al sitio de Santa Cruz, el sitio arqueológico, Santa Cruz la Vieja, como es llamado, y tiene esta puerta labrada y tallada, como otras tallas que encontramos en algunos santuarios muy propias de estos pobladores actuales que se han dedicado a través de talleres a la talla de madera y carpintería, y esta especie de puerta de entrada es la que marca el acceso al sitio arqueológico, con algunas representaciones de sus fundadores, de los pobladores indígenas y del sitio. En este sitio está muy cercano el mirador de Nunflo, que es como se le llama a esta área protegida
que además es un área natural que se ha hecho una reserva que ocupa una superficie de 17.080 hectáreas y las altitudes en las que nos encontramos varían de 300 a 455 metros sobre el nivel del mar en esta serranía y esta conservación biológica de Chiquitos y de su sitio arqueológico. Este es un letrero un poco maltratado del gobierno departamental de Santa Cruz, que es el departamento al que pertenece, y algunos de los trabajos arqueológicos y de conservación que se han realizado con el apoyo de la Unión Europea. Y aquí tenemos en esta otra lámina que está en el sitio. El sitio está muy bien identificado. Es un gusto poder visitar un sitio tan bien conservado, limpio, expuesto para que uno pueda recorrer las partes en las que se puede circular y estas cédulas en tableros que están a lo largo del sitio, al visitante le permiten ubicar muchas cosas, es decir, primero dónde está Bolivia, dónde está el departamento de Santa Cruz, el plano de la traza urbana de este poblado, con los trabajos arqueológicos que se han hecho y que aparecen representados en esas manzanas. Es una edificación de un poblado con traza ortogonal, una plaza central en este punto, el Cabildo, dos iglesias, la de los mercedarios y la de los jesuitas posteriormente, y luego los solares en los que fueron repartidos a los pobladores españoles para garantizar su estancia y asentamiento. Y lo que vemos aquí representado son los trabajos arqueológicos que se han hecho y que han permitido, a pesar de el sitio estar muy destruido por haber sido hecho de materiales perecederos, es decir, muros de tierra con piedra, cubiertas de bajareque o palma, los trabajos arqueológicos permitieron identificar lo que eran las calles, lo que eran los bordes de manzana o de solares, los muros de los espacios interiores, la distribución y los usos en espacios de habitación y corrales, etcétera, que el conjunto tuvo. Entonces es muy didáctico poder encontrar una ciudad que fue una fundación muy antigua en el siglo XVI y que ha sido explorada en años recientes. Aquí en esta otra ilustración se puede ver lo que he mencionado, la plaza eh, principal al centro, el edificio del Cabildo, el edificio de la primera construcción religiosa de los jesuitas, las de los mercedarios que estuvo en este otro punto, y luego con ese color oscuro café se pueden ver los muros de piedra apiladas simplemente, los accesos y las edificaciones y los patios que cada una de ellas tenían, y en azul se ven los puntos en donde se guardaba agua en pequeños estanques domésticos a través de la corriente de agua que podía llegar o de captación de lluvia y que permitía el sustento de esa población en el lugar. Aquí se ve un detalle más de la plaza y esta descripción que nos muestra esta otra lámina en el sitio arqueológico son los señalamientos en el lugar. Es decir, podemos ver con el número 1 la fundación de Santa Cruz de la Sierra. Están muy bien marcados los circuitos, las rutas de los recorridos que se sugieren al visitante, el diseño urbanístico que tuvo, la plaza que aparece en esta parte central con el número 4, la iglesia de la Merced, que fue esta primera fundación que se hizo, y las manzanas numeradas cada una de ellas, y luego la construcción de la que se tienen los montículos del Cabildo en esta parte, al centro de la plaza, y de la iglesia jesuita que estuvo también en el perímetro de la Plaza Mayor, que es una plaza cuadrangular hecha en varas, en medidas españolas, y estos solares
A diferencia de otras que son más rectangulares, estas conservan una traza rectangular en una de las laderas ya suaves de esta elevación de la que mencionamos al principio, en un terreno con poca pendiente, lo vamos a ver en unas imágenes, es donde se establece este trazo reticular de calles, accesos de camino interno y los solares todos de la misma dimensión y luego la distribución interior por parte de cada uno de los colonos del sitio. Aquí se pueden ver eh, la referencia a la gobernación del Cabildo con el número 9 y las manzanas numeradas que desde el punto de vista arqueológico identificaron en los trabajos de exploración. La maqueta que vimos al inicio de la conferencia es una de 3 maquetas que he estado presentando a lo largo de la semana, que es una reconstrucción en volumen de lo que vemos aquí en este plano ortogonal y que en ella se pueden ver los muros levantados desde el punto de vista hipotético, las cubiertas, y que nos dan un poco la idea de este asentamiento y de esta edificación. Y aquí entramos a lo que es el acceso, es decir, el sitio arqueológico, por su conservación, no se excava totalmente, se excavó, se documentó y se cubrieron los montículos porque es la mejor manera de protegerlos. La otra buena propuesta es haber dejado su vegetación arbórea, es decir, se quita la vegetación baja que vemos al fondo de esta fotografía, pero se deja la vegetación arbórea que ya forma parte de ese contexto arqueológico y que permite al visitante recorrerlo en una sombra natural y que de alguna manera evita también, junto con el pasto que se deja un poco esa hierba, la erosión del sitio. Cuando se libra y se retira toda la vegetación, pues el sitio queda expuesto a soleamientos excesivos y a erosión por viento o por lluvia. Entonces, ha habido una buena propuesta, a mí me parece, desde el punto de vista arqueológico, de conservar el contexto natural que ahora existe, la vegetación que creció al abandono del lugar, y con estacas, como las que se usan en la arqueología, se han marcado las calles. Entonces, eso permite que el visitante identifique cuáles son las calles, identifique los solares y que al caminar por este espacio se pueda imaginar cuál era la extensión y los espacios que este conjunto tenían. Aquí se puede ver en esta otra imagen el interior de uno de estos espacios de estos solares. En la parte más baja, al centro, es lo que corresponde a patios de servicio, patios donde estaban los animales o funciones periféricas a la casa, y los montículos que vemos perimetralmente corresponden algunos, los cercanos a la marca de la calle, a los muros de piedra, y otros corresponden a los montículos sobre los cuales se elevaba la construcción de la casa. Los arqueólogos han dejado restos de esta cimentación, es decir, han dejado las mamposterías tomadas de la propia cantera del lugar, es decir, el cerro permitió el abastecimiento de piedra con mucha facilidad para la edificación de los cimientos de las casas. Las casas, por el tipo de destrucción y evidencias, tuvieron un rodapié de piedra y mezcla, lodo y muros de bajareque o de adobe en la parte superior y cubiertas de material perecedero. Aquí se ha protegido, si se fijan, con un poco de entortados de cal, ¿sí? Para evitar la erosión de la mezcla de la piedra con la tierra, de la parte del cimiento expuesto, y que nos permite ver un poco la forma que estos tenían en las edificaciones. Las fichas arqueológicas son muy importantes en el sitio porque al visitante le explican las evidencias de los materiales de construcción, restos de piedra, restos de ladrillo, lo cual
implicaba arcilla, implicaba un horno para el secado al sol y luego la cocción, el uso de tejas para algunas edificaciones, la cerámica que también usó de esta arcilla, de esta agua y de estos hornos, y luego la forma en estos dibujos en los que los arqueólogos explican el lugar en donde se hizo esta excavación, ahí se puede ver, y los materiales como fueron encontrados en deposición in situ, tanto cerámica, de botijas, de ollas, etcétera, y que eso permite a través de estos materiales arqueológicos y sus contextos datar y fechar la edificación de cada uno de ellos. Aquí se pueden ver en estas mismas fichas algunos otros datos de grabados sobre los propios materiales de cerámica y la ubicación de todos ellos en el conjunto. Aquí vemos una de estas calles centrales que llegan hasta la plaza principal. Se ve que son unas calles anchas, si se fijan, son accesos muy amplios en los que hay perimetralmente en cada manzana. Aquí se ve el límite de uno de los solares y en esta parte, en esta ilustración, se ven los dos extremos y la retícula de inicio a final en el sentido longitudinal y transversal, y luego una reconstrucción hipotética de los espacios que estaban libres como plazas, la plaza principal, y los espacios que estaban ocupados con las edificaciones. Lo que es también interesante es que vean cómo al pie de esta montaña la topografía es más horizontal, es decir, tiene un poco de pendiente hacia abajo, pero es mucho más fácil poder establecer una retícula de este tipo en este asentamiento. Aquí podemos ver el nivel de tierra, los árboles y sus raíces, los rellenos que han quedado del escombro, son rellenos arqueológicos, y luego aquí se puede ver lo que es el cimiento y lo que es la mampostería, los primeros tramos de un muro, y lo que se edificó con tapia de tierra, adobe o bajareque para muros, dependiendo de la calidad de cada una de las habitaciones. En esta otra imagen que tenemos y que son imágenes que están en tableros en el sitio, explican al público que lo visita el sitio donde se realizó la excavación, el proceso de marcado, el proceso de la excavación hasta el contexto arqueológico, y en algunos sitios cómo se hizo una excavación mayor porque se trataba de un pozo, de un almacén de agua, de un aljibe, como se les llama, siguiendo un poco la forma del terreno y de la roca. Entonces, a este trabajo de documentación se hizo ese trabajo de consolidación, siguiendo la propia forma que en la excavación se tenía de este estanque de agua pequeño, aquí podemos ver por el tamaño de la persona, y que eran pequeños depósitos de agua que había en los interiores de los solares. Aquí se hace una identificación que es interesante también mostrar lo que son los abrevaderos, los estanques, los surtidores de agua, las pilas, que en otros lugares se tiene y que aquí simplemente era agua corriente que se repartía en el sitio. En este otro detalle de excavación dejado in situ, se puede ver el depósito de agua a cielo abierto y los materiales arqueológicos que han sido recuperados, extraídos y que son parte del análisis de materiales, y luego la forma que tenía con piedra el depósito de agua, que en el caso de uno de los solares pudo ser identificado. Aquí podemos ver parte de estas vistas de la traza urbana, calles solares de la ciudad, como en la parte central va la calle, aquí están los montículos perimetrales de los muros o de las edificaciones, algunas estaban colindando hacia la calle y otras eran con colindancia interior a los patios. Y esta vista en 3D
de la zona norte, en donde se marca la Plaza de Armas, también de forma cuadrangular. Aquí se ve. Esta es la iglesia de los Mercedarios, que es una edificación muy temprana que se hace, son la primera iglesia que se establece en el lugar. Y esta otra es una muy sencilla, que es la primera edificación jesuita temporal que se hace en el lugar, y que no es realmente una misión, es una iglesia jesuita en un poblado español, y es el arribo de los jesuitas a esta zona, que posteriormente van a tener el control del territorio y van a edificar en esa región, llamados Chiquitos, con indios guaraníes, los asentamientos de las misiones de las que vamos a hablar más adelante. Y esto, que es la única edificación de 2 pisos, es la que correspondió al cabildo de la ciudad, una construcción elevada, con cierta jerarquía, cubierta seguramente las 2 iglesias y este edificio con teja, un balcón hacia la calle, y un espacio pues de la administración. Aquí se pueden ver los restos que he venido comentando de las cimentaciones que el lugar tuvo, y podemos imaginarnos con las maquetas, los dibujos reconstructivos y la visita al sitio, cómo era la dimensión de estos espacios, los accesos, los muros, y la parte que se ha perdido, pues con el tiempo se ha perdido esa información, pero con los dibujos reconstructivos se puede tener una idea de cómo habían sido. Esta es la imagen del templo, del primer templo de la Merced, eh, con el cura que llega, Diego de Porres, que inicia esta construcción hacia 1572, y que para 1575 se culmina la obra, que comprende una iglesia, un convento y residencia para los eclesiásticos. Ahí podemos observar el tipo de cimentación, el rodapié, los muros de adobe sobre el rodapié, la forma de las esquinas, eh, restos de adobe en el piso, es decir, pisos de adobe, muros de tabique y adobe en otros casos, y una reconstrucción de cómo fue simplemente una iglesia con una espadaña muy sencilla, una cubierta, un frontispicio inclinado, una cubierta a 2 aguas, iluminación lateral y una puerta principal, una banqueta de acceso. Estos son los espacios interiores de los montículos, algunos no excavados, si no se hace una excavación de la totalidad, siempre se deja una reserva arqueológica para, con mejores métodos, sistemas de fechamiento, estudiar el sitio, pero ahí se puede imaginar uno cómo estaba ese solar y los montículos que corresponden a asentamientos de habitación. En esta recreación que nos hacen y estos planos que se ponen en tableros en el propio lugar, podemos ver con la escala de los arqueólogos, la dimensión y los anchos de los muros. Podemos ver el muro perimetral, las construcciones, cómo eran construcciones amplias, eran de aproximadamente, eran varas, pero aquí está puesto en metros, de 10 por 33, o sea, de 1 a 3, y luego está de 12 por 41 metros, otras más pequeñas de 11 por 21, muros interiores que separaban una parte del solar del otro, y los depósitos de agua que en cada uno de ellos se tenía. Estos son parte de la edificación de lo que fue la iglesia, el templo jesuita. Vean, son muros muy anchos, espacios amplios, que seguramente tuvieron apoyos intermedios de columnas de madera, eh, y en esta parte que se ve mucho más elevada es donde estuvo el cabildo de 2 pisos, y contiguo al mismo estuvo el templo jesuita, y lo que vemos aquí es la calle, y en el extremo derecho la plaza principal. Aquí en este detalle podemos observar esto que he venido mencionando. Aquí está el acceso al templo, una especie de sacristía, el espacio, y luego el cabildo en 2 niveles. Los muros de tapia, a diferencia de los de adobe, estos
muros se hacen con tablones y con tierra compactada, y se van haciendo por secciones, como ustedes pueden ver, y se van levantando muros de tierra compactada, que es el que va a conformar esto, y eso con el tiempo se vuelve material de arcilla, que son los montículos que podemos observar. Se tiene referencia de que había un pórtico en la entrada al templo, ventanas laterales, una puerta lateral y un balcón corrido probablemente en lo que era la Casa de Cabildo, una edificación de doble altura. Normalmente en la parte de administración y gobierno estaba arriba, en la parte de habitación, y la parte de servicios en la parte baja. Ahí se han puesto estas cruces, son dos, tres cruces que están en la parte más alta de este montículo del Cabildo, y aquí se ven algunos senderos que van hasta el límite de parte de esta villa, de este asentamiento que no ha sido explorado. Se ha dejado ahí la vegetación, y la parte central y el acceso son las que han sido exploradas. Vean la dimensión del espacio interior del templo. Es un espacio muy amplio. Este es el acceso, probablemente unos 2 metros, los muros 1,5 metros más o menos, pero vean la dimensión de este espacio que tuvo el templo, y que nos habla también de la población que tuvo. Es decir, esa dimensión nos permite saber que en ese espacio interior pues se agrupaban en la celebración de la misa los pobladores del lugar. Estas son las formas de cerámica tipo española y otras locales, que en las edificaciones que se encuentran al interior de estos solares han sido identificadas bajo la superficie. Y estas son las dimensiones de estas edificaciones más reducidas, que son de 12 por 26, de 13 por 24, etcétera, y los muros perimetrales hacia la parte exterior, hacia las calles y hacia el interior del conjunto. Estos son algunos de los solares, otros más. Esta es una vista similar a una de las que habíamos visto, la parte del Cabildo. Y esta otra habla de la fundación el 26 de febrero de 1561. Nuflo de Chávez fundó la ciudad para ser capital de la gobernación. La nombró como su ciudad natal en Extremadura, Santa Cruz de la Sierra, y al pie, como se acostumbraba, de una cruz se hace la fundación de la ciudad y la edificación del templo y del cabildo y de los solares. Esta es una recreación hipotética de las que hemos visto y de las maquetas de cómo se piensa que pudo haber sido el patrón de asentamiento, con patios interiores, edificaciones de teja o de otros materiales en cada uno de los solares. Esta es una vista de la plaza de la ciudad. Esa es parte de esa dimensión de la plaza. Aquí podemos ver una calle que corre a lo largo, otra a lo lateral, y este es un cuadrante de esa plaza enorme, rectangular, que ocupa el centro de las manzanas. Vemos cómo también al dejar vegetación y bosque, en la visita uno puede encontrar fauna local, es decir, aves en temporadas de arribo, otros animales. Entonces, la visita resulta mucho más interesante porque uno puede ver la geomorfología del lugar, de la flora, fauna y las aves. Algunas de estas están representadas en los murales en San José. Hay algunas pinturas de unas aves similares, de patas largas, que seguramente estuvieron representadas con la fauna del sitio. Y este monumento que está en el lugar es referente a Nunflo de Chávez, que es fundador de esta ciudad vieja, donde se ve con espada y con los títulos de la fundación, y que está en el centro de la plaza. Lo otro que resulta interesante en esta visita que tuve oportunidad de realizar es la presencia de escuelas y de niños. Es decir,
de distintas escuelas de la región o de la propia San José. Parte de las actividades escolares son lo que en Francia llaman clase verde, que es que los niños salgan del salón, maten el pizarrón y salgan a conocer el lugar de su historia, de su tradición. Entonces, fue muy agradable ver estos niños con sus uniformes, con un buen comportamiento, muy vivos, muy activos, visitando la parte del cerro, subieron al cerro, vieron el mirador, identificaron su entorno, el paisaje, visitaron el sitio arqueológico y son visitas que seguramente quedan en la memoria y en su identidad futura. Y creo que el trabajo de estos sitios y del patrimonio tiene que empezar con la gente joven. Es decir, ellos son los que van a conservar esa identidad, esa referencia histórica, y el que en Bolivia se haga esto a mí me parece extraordinario, con sus maestros y con los grupos completos. Hay algunas placas en el sitio, esta es del 23 de abril de 2016, en donde pues son placas alusivas a trabajos, a cooperaciones, a referencias, que siempre le van dando un complemento histórico al lugar. Y aquí voy a comentar en estos últimos minutos de esta charla la ubicación del nuevo Santa Cruz de la Sierra, que es este de acá, y el antiguo Santa Cruz de la Sierra, el viejo, que está frente a San José, que es en este punto. Es decir, se reubica en la nueva capital. Y son las misiones de las cuales en este curso vamos a tener oportunidad de comentar. La de San Francisco Javier, fundada en 1691, la de la Concepción en 1709, San Ignacio en 1748, San Miguel, que es muy interesante, en 1721, Santa Ana en 1755, San Rafael en 1696, San José en 1697, San Juan de Taperas en 1699, San Juan Chiquitos, un pequeño poblado, Santiago en 1754, del cual vamos a mostrar la fiesta de Santiago con las festividades y los trajes. Tuve la oportunidad de estar justo en la fiesta de Santiago, y la emisión de Santo Corazón de 1760. Y ese es un anticipo de esas misiones, de sus templos, porque la misión es mucho más que el templo, es una gran plaza, es un asentamiento, son sus áreas de trabajo. Y en esta otra lámina, la Gran Chiquitanía, en donde volvemos a ver Santa Cruz, la nueva capital, con su catedral, y la ruta que se sigue para hacer la ruta de las misiones durante varios días, el recorrido que se hace, algunos con unos con asfalto y otros con terracerías de cada una de estas series de misiones, y se llega a San José Chiquitos, que es aquí, y acá está Santa Cruz de la Sierra el Viejo, y Santiago en Chiquitos. Y esta es la distribución de las misiones que vamos a comentar a lo largo de este ciclo de conferencias. Estas misiones, junto con otras, han sido declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad. Este, fueron declarados algunos de ellos, como San Javier, la Concepción, San Rafael, San Miguel, Santa Ana, San José, San Ignacio, Santo Corazón, Santiago, como monumentos nacionales hacia 1950, y hacia 1990 eh, fueron incluidos estos que hemos mencionado y que aparecen ahí como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Entonces, es muy importante que se conozcan estas representaciones que todavía han permanecido de estas fundaciones jesuitas y de guaraníes, y cómo, a pesar de construcciones hechas en madera, y que en este caso vamos a hablar que fueron muy particulares porque las de otras regiones fueron destruidas con el tiempo y por razones de diverso tipo, estas se han conservado y eso las hace extraordinarias.
Muchas gracias. Vamos a dejar tiempo para comentarios, preguntas. Voy a pedirle a Robert Jackson, quien es uno de nuestros participantes también. Él va a tener una conferencia muy importante, más o menos a la mitad del ciclo, sobre aspectos históricos y que siempre tiene comentarios interesantes con respecto a esta región. Ya ha sido uno de los estudiosos más importantes de este tema. Y de esta región, tanto de Bolivia como de otras regiones en Sudamérica. Entonces, si quieres hacer algún comentario, Robert, Sí, y claro. dejamos tiempo para que el público que quiera hacer alguna Sí. observación o comentario lo haga. Ok, está muy bien, pero es una región muy interesante junto con la región de las Misiones de Mojos, que está un poco más al norte en lo que hoy en día es Bení, en el norte de Bolivia. Y la diferencia es que de chiquitos eran parte de la provincia de Paraguay y las Misiones de Mojos eran de Perú, pero en términos de su organización, su plan urbano, patrones demográficos, todo eso es muy parecidos, tienen mucho en común. Y otra cosa que voy a destacar es que esto fue una frontera muy aislada, porque los asentamientos españoles más importantes estaban en el altiplano, por ejemplo, en La Paz, Oruro, y en una zona intermediaria un poco más bajo en lugares como Cochabamba. Y luego, para llegar a esta zona, tienen que cruzar las montañas y pasar por los llanos y por ríos y un relajo. Ahí en el Fondo Jesuita, que está en el Archivo Nacional de Chile, que son documentos sobre los jesuitas colectados y entregados o enviados a Chile al momento de la expulsión, hay un croquis que es muy interesante, que es un plan de los años 1760 que muestra una nueva ruta para llegar a la misión de Loreto, que fue una de las misiones de Mojos, desde Cochabamba. Y tiene que subir y bajar y luego pasar por todos los ríos. En partes del año los ríos, toda la zona del llano estaba inundado. Ese es otro elemento muy interesante que, especialmente en Mojos, las comunidades estaban construidas sobre montículos artificiales para poder estar a salvo en la temporada de lluvia cuando todo el llano estaba inundado. Entonces, hemos visto en el caso de las misiones de guaraníes y también en el ciclo sobre las fortalezas que la zona del Río de la Plata, las misiones guaraníes en Argentina, Paraguay, Brasil, se convirtió en zona de guerra en distintas etapas. Aquí en Chiquitos no. Sí hubo reubicaciones de varias de las misiones. Por ejemplo, la misión de San Francisco Javier ocupó 4 sitios, pero no hubo conflicto entre los españoles y los portugueses. Más al norte en Mojos, sí, después del Tratado de Madrid de 1750, pero esos son temas que podemos ver más adelante. Es una zona interesante, históricamente muy importante y espero que la auditoría aproveche de conocer esta zona. Y finalmente, las óperas, porque en una de las misiones encontraron los manuscritos, las partituras de música compuesta para el uso de los jesuitas en Chiquitos. Y antes, no sé si todavía hacen eso, pero antes hubo un festival de música barroco cada año en las misiones de Chiquitos que destacaba la música que fue compuesta, por ejemplo, por un italiano, Cipolla. Esos son mis comentarios y vamos a aprender mucho y ver mucho en las siguientes presentaciones. Gracias. Muchas gracias, Robert. Voy a comentar algunas preguntas que el auditorio nos ha hecho a través del chat y los que a lo largo de estos comentarios quieran agregar otra pregunta o comentario, las iremos contestando de forma breve.
pero con el gusto de tener ese contacto con el público. Ana Rojas nos comenta o nos pregunta, ¿las condiciones topográficas limitaron el desarrollo de la región? Bueno, va a ser parte del tema, lo que vamos a estar hablando, y ya Robert comentó cómo el acceso era por río, después cambiaron otros caminos, pero siempre fueron las más retiradas, es decir, son misiones que estuvieron más alejadas, y de alguna manera, lo hemos comentado con Robert Jackson, eso permitió cierto aislamiento, pero también cierta protección. Las epidemias fueron diferentes, él lo va a tratar en su plática, de una región que tenía menos contacto con el exterior, pues como ahora sucede, estuvieron menos expuestos. Entonces, sí fue una región importante, es una región topográfica de una llanura. Ustedes pudieron ver la topografía, todas estas están en esa llanura enorme, en esta región al fondo, en un costado de lo que es Bolivia. Rodrigo Ugalde, ¿qué tan difícil es la vida en esas zonas? ¿Deben sufrir por agua, por vegetación y altura? No, los grupos originarios se establecieron a esas condiciones, fueron congregados en las misiones y en general resolvieron todos los problemas de cultivos, de autosubsistencia, de agua, por diversos sistemas de estanques, captación, etcétera. Y actualmente los sitios donde están estas misiones no han sido abandonados, siguen teniendo población original y población mestiza, es decir, han permanecido en el tiempo, cosa que no sucedió en otras zonas por conflictos de diversa índole. Samantha, ¿existen tours para visitar estos sitios? Sí, hay varias agencias, hay que escoger una buena y un buen guía sobre todo. Yo tuve el problema de no tener un transporte, pero conseguí con una agencia un magnífico guía al cual quiero dedicar este ciclo de conferencias porque me pudo acompañar y a lo largo de muchas horas de terracería platicábamos de muchos temas y no solamente fue la visita al sitio, sino conocer a alguien que vive actualmente en el sitio y de muchos otros aspectos. Yo recomendaría visitarlos con tiempo suficiente, por lo menos una semana, para que puedan visitar esta maravilla de sitios. Ana María Romero, muchos saludos, que bien que regresan las conferencias. Pablo Hernández, saludos, doctor, le mando un saludo también. Maggie Beltrán, gracias por informarnos sobre esta presentación. Ella trabajó en Magri Tours, que es la agencia con la que yo fui, y a dos de ellos que ya no trabajan ahí, les mandé la invitación para que nos escuchen, y a nuestro guía Hugo, que me obsequió un libro magnífico del cual voy a estar hablando, y que una de las cosas que me dijo es, le doy este libro porque sé que usted va a ayudar a su difusión. Y yo le agradezco ese regalo de ese libro porque me ha permitido entrar en este tema, comprar otros libros, pero ese fue mi libro de inicio y es un magnífico libro del cual voy a comentar más adelante. Lorenzo Tapia nos puede recomendar publicaciones del tema. Sí, lo iré haciendo en las sesiones correspondientes. Voy a subir en alguna de las sesiones que no esté muy extensa algunos títulos para que ustedes los vean, que son libros de difusión, no son libros tan especializados, pero que pueden servir. Beatriz Lugo, muy interesante, que lleven a los niños al lugar, nada como nuestros pequeños le tomen cariño a su herencia cultural. Sí, yo pienso lo mismo, la Carta de Venecia lo dice en su artículo final, dice que la educación es fundamental para la preservación y conservación del patrimonio. Y yo creo que esa educación debe empezar en los escolares, en esos niños que vivimos sentados con sus maestros y visitando el lugar. Creo que es garantía que ese sitio va a ser conocido por esas generaciones futuras de esos niños y creo que eso será muy importante. Y amplio el comentario de Robert Jackson. El sitio tuvo una presencia jesuita cultural muy importante y una de las actividades que los jesuitas desarrollaron
fue la música, el teatro y las representaciones que se hacían en las grandes plazas, estas plazas a manera de atrios que eran polifuncionales, además de obras y representaciones de teatro, y en las fiestas y en el interior del templo se tocaban instrumentos, parte de las escuelas que ellos establecieron y talleres, se elaboraban instrumentos musicales y fueron encontrados particularmente en esta región una amplia documentación de partituras de música barroca que era interpretada por estos grupos de indígenas bajo la dirección de jesuitas que tenían conocimientos y eran virtuosos de la música también. Y en esta región es la parte que a mí me falta, quiero en cuanto esta pandemia ceda, de regresar a volver a visitar estos sitios, pero quiero hacerlo en el festival que se hacía, no sé ahora, cada 2 años y que era un festival musical, es decir, a lo largo de un par de semanas, en cada uno de estas misiones, los grupos de la región o locales hacen un festival de música barroca con instrumentos algunos antiguos y interpretación de estas obras y que estar escuchando la música en estos espacios interiores con los propios pobladores descendientes de los antiguos guaraníes, debe ser una cosa de patrimonio inmaterial extraordinario. Es decir, hemos hablado de patrimonio tangible o material, que son pues su arquitectura, los restos materiales que hemos observado, pero el otro gran patrimonio, además del patrimonio natural que también vamos a estar incluyendo, es el patrimonio inmaterial. Y uno de ellos es la música. Entonces, el completar una visita a estos sitios y escuchar las partituras y la música barroca que en este lugar se enseñó y se toca todavía, pues es una experiencia que puede ser extraordinaria. Yo voy a ver si en programas futuros, a unos CDs que Robert me obsequió, voy a ver si de alguna manera antes del programa o en esta parte de las preguntas dejamos como fondo algunas de estas interpretaciones y que ustedes pueden quizás algunas de ellas bajarlas de estos sistemas de internet que se baja música, que bajaran estas partituras de estos conciertos que se hacen regularmente en una temporada. Supongo que ahora con esta situación actual se han suspendido y que en cuanto esta situación mejore, pues quizás va a haber nuevamente estos festivales que se hacen periódicamente y que vale la pena complementar. Lo haremos a través de la música como parte del fondo de estas conferencias que estaremos presentando. Me indican de Radio Primavera que son todas las preguntas que tenemos para el día de hoy y yo les agradezco que hayan estado en esta presentación inicial en la que hemos tenido la oportunidad de mostrar un poco el programa general y tomo algunas de las solicitudes que me están haciendo para que a lo largo de este ciclo de 12 sesiones, en su primera etapa, pueda yo irlas comentando con ustedes en la parte final del programa. Muchas gracias, una buena tarde y los esperamos la próxima semana. Ya nos vamos, pero recuerda, estás en radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos.